Ahora veremos estado de choque. Vamos a hablar del shock hipovolémico y dentro del shock distributivo hablaremos del shock séptico. El shock es un proceso caracterizado por trastornos de la perfusión y suministro de oxígeno a los tejidos. Esto lleva a hipoxia tisular con el compromiso resultante de la actividad metabólica celular y la función de los órganos. En el choque circulatorio, el elemento más importante es la reducción crítica de la perfusión tisular, que genera hipoxia y comprende la actividad celular, produciendo una cascada de eventos que puede llevar a la disfunción orgánica múltiple o a la muerte como evento final. Para el estado de choque, la clasificación más utilizada es la propuesta por Weil y Shubin, que está basada en el trastorno fisiopatológico subyacente e incluye 4 tipos: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Vamos a tener causas comunes. Dentro del hipovolémico tenemos la hemorragia, el vómito o las quemaduras. En el cardiogénico tenemos cardiomiopatía o algunas drogas. En el obstructivo tenemos neumotórax a tensión, embolia pulmonar o tamponamiento pericárdico. Y en el distributivo tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica relacionado con trauma o pancreatitis. Dentro de la fisiopatología vamos a tener que en el choque cardiogénico ocurre una afectación de la función sistólica cardíaca. En el choque hipovolémico ocurre una reducción de la carga. En el choque obstructivo ocurre una afectación de la función diastólica cardíaca. Y en el choque distributivo ocurre una depresión de la función cardíaca. Todo esto, depresión de la función cardíaca, afectación de la función diastólica cardíaca, reducción de la carga y afectación de la función sistólica cardíaca, nos va a llevar a una activación de los reflejos homeostáticos. Esto es, disminución del gasto cardíaco, traducida a descenso de la perfusión tisular, que nos puede llevar a una afectación multiorgánica. La afectación de la microcirculación contribuye al descenso de la perfusión tisular y la disminución de las resistencias sistémicas nos conlleva a más disminución del gasto cardíaco. Vamos a contar con diferentes fases del choque. Primero tenemos la fase compensada, en donde el cuerpo puede compensar la pérdida inicial, sobre todo mediante una respuesta neuroendocrina para mantener el estado hemodinámico. En la fase descompensada, debido a la hipoperfusión sostenida, podemos tener lesión celular y continúa la muerte. Y la fase irreversible, en donde la hipoperfusión persistente causa trastornos hemodinámicos adicionales y colapso cardiovascular, daño parenquimatoso y microvascular extenso, suficiente para que la reanimación con volumen no revierta el proceso. Bien, ahora vamos a pasar a hablar del choque hipovolémico. Este constituye la variedad más frecuente y se debe a la merma de la masa eritrocítica y plasma, ya sea por una hemorragia o la reducción del volumen plasmático aislado por secuestro de líquido extravascular o pérdidas insensibles urinarias o digestivas. La respuesta fisiológica normal a la hipovolemia es mantener la perfusión de cerebro y corazón mientras se hace lo posible por restablecer el volumen sanguíneo circulante efectivo. Sus causas son ya sea por pérdida de sangre en una herida abierta, espacios torácico y abdominal o fracturas óseas, o ya sea por pérdida de plasma en grandes pérdidas de proteínas, como por ejemplo en la pancreatitis, o en pequeñas pérdidas de proteína, como puede ser el vómito. Podemos clasificar al estado de choque por sus manifestaciones en leve, cuando hay pérdida del 20% del volumen sanguíneo; moderado, cuando hay pérdida del 20 al 40% del volumen sanguíneo; y grave, cuando hay pérdida mayor al 40% del volumen sanguíneo. O también lo podemos dividir
dependiendo de la pérdida de sangre en mililitros, en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Bien, ahora vamos a hablar de los elementos importantes dentro de la fisiopatología para el shock hemorrágico. El volumen sanguíneo en un adulto es de 70 mililitros por kilogramo de peso. En una persona de 70 kilogramos, el volumen sanguíneo es de 5 litros. En el sistema nervioso autónomo, la reducción del volumen sanguíneo provoca una disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. Esto estimula varo y quimiorreceptores que activan el sistema nervioso simpático. Esto nos lleva a la fase simpático-mimética, donde hay un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y ocurre una movilización de reservorios de sangre, principalmente de extremidades y de intestino, que permiten una correcta redistribución del flujo sanguíneo hacia órganos vitales. La fase de inhibición simpática aparece cuando la reducción del volumen sanguíneo es del 30 al 50%. En esta ocurre disminución de la presión arterial con bradicardia y hay una inhibición central de la activación simpática inicial. Conjuntamente, los sistemas hormonales con pérdidas volémicas del 20% llevan a la activación del sistema nervioso simpático y a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pérdidas volémicas entre el 20 y el 40% activan la vasopresina. Todos estos elementos fisiopatológicos nos van a dar la llamada triada letal, que está conformada por hipotermia, acidosis láctica y coagulopatía. El estado de shock hipovolémico se diagnostica con facilidad cuando existen signos de inestabilidad hemodinámica. El diagnóstico es puramente clínico. Tenemos algo conocido como índice de choque, que podemos obtener dividiendo la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Un índice de choque menor a 1 se considera normal. Un índice de choque igual a 1 es que existe una alta probabilidad de choque, y un índice de choque mayor a 1 nos habla de un choque manifiesto. Dentro de nuestros paraclínicos tenemos que obtener la biometría hemática, en donde vamos a evaluar la hemoglobina y el hematocrito, los leucocitos si están altos o bajos y las plaquetas si las encontramos disminuidas. Una gasometría arterial en donde evaluaremos el pH, el exceso de base y el lactato. Electrolitos séricos en donde evaluaremos las alteraciones hidroelectrolíticas y una química sanguínea. El principal objetivo del tratamiento es la rápida reanimación cardiovascular con el restablecimiento de la perfusión tisular, administrando líquidos y fármacos vasoactivos. Existen algunos puntos básicos en el manejo. Lo primero es conservar una presión de perfusión adecuada. Para esto es necesario utilizar cantidades grandes de volumen. Localizar y cohibir los sitios sangrantes si la causa del estado de choque es hemorragia, hipovolemia o ambos. Antes de efectuar cualquier actividad, se debe comenzar el esquema de tratamiento común en caso de choque, independientemente de la etiología que lo condiciona, la cual incluye manejo básico y avanzado de la vía aérea, valoración y apoyo de la respiración, valoración y apoyo de la circulación, valoración neurológica e integral. La restitución de un gasto cardíaco adecuado se lleva por medio de la restitución de volumen, para lo cual podemos usar cristaloides isotónicos. Las soluciones más utilizadas son solución salina al 0.9% y el Ringer lactato. El uso de los coloides es un poco controvertido, pero existen preparados sintéticos, gelatinas y almidones. Se debe valorar la transfusión de glóbulos siempre que la hemoglobina esté por debajo de 8 gramos sobre litro. Por cada 4 unidades de sangre
hay que administrar una unidad de plasma fresco. Se administra inicialmente un bolo de líquidos tibios. La dosis usual es de 1 a 2 litros para un adulto. Los volúmenes absolutos para reanimación deben basarse en la respuesta del paciente. Grado 1. En pacientes sanos, esta cantidad de pérdida no requiere ser repuesta, ya que los mecanismos compensatorios restablecen el volumen sanguíneo en 24 horas. Grado 2. Se debe de dar reanimación con cristaloides. Grado 3. Reanimación con cristaloides y tal vez reposición sanguínea. Y grado 4. Generalmente requieren de transfusión rápida y de intervención quirúrgica inmediata. Hay que tener en cuenta que la administración excesiva de líquidos puede exacerbar la triada mortal de coagulopatía, acidosis e hipotermia. Existen algunas indicaciones para la transfusión, las cuales son: el límite inferior de hemoglobina debe de ser 7 gramos sobre decilitro. En cardiopatía isquémica o traumatismo cerebral se prefiere manejar hemoglobina mayor a 10 gramos. En estadios 3 o 4 de choque y sin pruebas cruzadas. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del choque séptico. Vamos a definir algunos conceptos. Sepsis viene del griego sepo, que significa putrefacción, y es el síndrome causado por una respuesta desproporcionada o inapropiada del organismo ante una. Entonces, choque séptico es una sepsis con hipotensión, a pesar de una adecuada reposición de líquidos, aunado a la presencia de anormalidades de la perfusión que incluyen acidosis láctica, oliguria o alteración aguda del estado mental. Tiene una mortalidad alrededor de 40 a 60% dependiendo de la patología subyacente. Es importante reconocer que el choque séptico es parte de una sucesión de eventos dentro del cuadro de infección grave. Casi todo tipo de microorganismo tiene el potencial de causar choque séptico, pero en la mayoría de los casos es causado por bacilos gram negativos, siendo Pseudomonas aeruginosa el más común, seguido por Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo. El cuadro clínico típico de la sepsis incluye los síntomas y signos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y otros signos de inflamación sistémica en respuesta a la infección. Estos son hipotensión, taquicardia, lívido reticularis, piel fría y húmeda, retraso en el relleno capilar y alteración del estado mental. Vamos a tener efectos sistémicos de la sepsis. A nivel pulmonar vamos a tener taquipnea, presión parcial de dióxido de carbono baja en estadios iniciales. Si continúa la sepsis, vamos a tener fatiga de músculos respiratorios y aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. El síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es una manifestación de daño al nivel pulmonar y sus criterios para diagnóstico son: presión de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, presión en cuña de la arteria pulmonar normal o baja, infiltrados pulmonares difusos, disminución de la distendibilidad pulmonar. A nivel renal y metabólico, la oliguria y azoemia pueden complicar el choque séptico. Vamos a tener alcalosis respiratoria en estadios tempranos y la elevación de las transaminasas y bilirrubinas son comunes. A nivel del sistema nervioso central, vamos a tener cambios en el estado mental como confusión, letargia, obnubilación o ambas, e incluso podemos llegar a coma. Para el diagnóstico, una buena historia clínica nos puede ayudar para poder indagar si fue adquirida o intrahospitalaria, ya que el manejo será distinto. Tenemos que ver si hubo alguna exposición a animales, viajes, picaduras de insecto, uso de alcohol, convulsiones, pérdida de conciencia, medicación previa, enfermedades subyacentes. En todos los pacientes neutropénicos
y en pacientes con sospecha de sepsis de origen pélvico, el clínico deberá realizar también examen rectal, pélvico y de genitales. En nuestros laboratorios tenemos que obtener biometría hemática completa, examen general de orina, perfil de coagulación, química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, ácido láctico en sangre, esputo, orina, gasometría arterial, electrocardiograma, una radiografía de tórax y cultivos de sangre. Las metas de la reanimación incluyen una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, gasto urinario de 0.5 mililitros sobre kilogramo hora y una saturación de oxígeno en sangre venosa del 70%. Para el tratamiento, los antimicrobianos son importantes. Se deben de iniciar tempranamente, mucho antes de la identificación del organismo. Usar por lo menos 2 fármacos para tener suficiente cobertura empírica. Una vez identificado el organismo, se ajusta el tratamiento. En pacientes neutropénicos se puede utilizar penicilina antipseudomona. Si sospechamos de anaerobios, se pueden combinar fármacos con amplia cobertura, como metronidazol o clindamicina. En sospecha de beta-lactamasa resistente, se puede agregar vancomicina. En todos los sitios sospechosos se recurrirá al drenaje quirúrgico. Catéteres, prótesis o similares bajo sospecha deberán retirarse o cambiarse en su caso. Las indicaciones para intubar a un paciente con choque séptico son oxigenación deficiente a pesar de una fracción inspirada de oxígeno altos, retención de CO2 por fatiga respiratoria o falla para mantener oxigenación y pH normal. Para el manejo cardiovascular, la resucitación agresiva con líquidos y aminas son necesarias en el manejo. Soluciones isotónicas son las recomendadas. Coloides o albúmina pueden disminuir la incidencia de edema pulmonar. Los inotrópicos usados son dopamina, dobutamina, adrenalina y noradrenalina, todas en infusión. El fármaco que generalmente se utiliza de inicio en el choque séptico es la dopamina. La dosis se incrementa de manera rápida debido a que la respuesta debe presentarse en 5 minutos. Gracias por su atención.